Bendiciones, mis queridos hermanos, en este día por compartir un devocional más y quiero compartir el Salmo 146, versículo 3. No confíe en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Yo lo definí en tres partes a este versículo y en la primera parte he puesto, en nuestra condición humana, cuando habla de los príncipes, ¿no? Lo primero que hacemos es poner nuestra confianza en estos príncipes de este mundo, en gobernantes, presidentes, y en realidad si a ella le va mal, nuestras ilusiones pues se truncan. Ahí perdemos toda la confianza entonces en los hombres. Entonces, pero esto pasa porque desde el principio arrastramos con esa condición pecaminosa, ¿no? Entonces nuestra mente siempre está en confiar en los hombres, en vez de confiar o poner nuestra mirada o nuestro ser en el Señor. Y esto es lo que ocurre. Así que, como le digo, nos pasa esto por esta situación de no confiar en los príncipes de este mundo. Y quiero leer a lo que estamos hablando, 1 Corintios 2, versículos 6, 7 y 8. Y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca, habría crucificado al Señor de gloria. Estos versículos están en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Y aquí está la respuesta que estamos hablando, ¿no? Que el Señor del principio nos dio ya entendimiento, nos dio a través de, por revelación, por decirlo así, ¿no? A nosotros, a los que más alcanzó ya madurez espiritual, está hablando estos versículos, entonces a nosotros nos dio ya esta condición, o estos elementos, para no hacernos perder o para no poner nuestra confianza en los príncipes de este mundo. Y ya vemos al final lo que dice estos versículos, ¿no? Que habla que en sus tiempos los fariseos eran príncipes de ese tiempo, entonces por su ignorancia, porque no han sido revelados de parte de Dios, han crucificado al Rey de Gloria, que es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto pasó. Seguimos avanzando en el versículo. Esto ya tenemos, una parte tenemos ya definida. Dice, no confíen en los príncipes. Ahora vamos a la segunda, en el segundo que dice, ni en hijo de hombre. Cuando habla en hijo de hombre, en estos tiempos, hay dos cosas aquí. En estos tiempos se vive lo que miramos al frente, que vemos hombres burladores de la palabra de Dios, vemos falsos profetas, vemos hombres que se burlan de la palabra de Dios, ¿no? O que llevan a mala doctrina, y también nos hacen perder el objetivo, nos hacen perder diríamos, del principio que hemos confiado en el Señor, nos hace perder ese objetivo. Y la segunda es en el yo, en nuestros, decir, yo hago esto, yo aquello, yo. Entonces, en esa condición humana que tenemos nosotros, del poner en vez de confiar en el Señor, ponemos al principio ponemos nuestro ser o nuestra mente, nuestro raciocinio, por decirlo así, en el yo, en el nosotros, en nuestra fuerza, en nuestros, póngale la palabra que usted quiera, pero es eso. Y nos hace salir del camino del Señor. Entonces, esto estamos definiendo esto, nos falta definir todavía definir el tercer punto, pero antes vamos a lo que estamos hablando en Hijo de Hombre,
quiero leer en Jeremías 17:5. A ver qué dice en Jeremías 17:5, que nos dice la palabra del Señor. Nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ahí está. No confiemos en nuestra ni nombre, ni en príncipe de este mundo, porque esto es lo que ocurre. No será, es como decir, es como que pongo el brazo por carne por ellos, o que me hago amistad con ellos, por decir, en esta razón, esto que habla este versículo, ¿no? Y entonces hace de que nosotros caigamos en este error. Seguimos avanzando y ya en el último, porque no hay en él salvación. Y cuando habla esto es, como hijo de Dios, nuestra mente tiene que estar depositada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para no desviarnos de la verdad. Esta es la razón. Concluido todos este versículo 146, quiero compartir a alguien que realmente, un hombre de Dios que nunca se salió de los propósitos de Dios y su confianza estuvo siempre depositada en el Señor. Pase lo que pase, él siempre estuvo en esa línea. Y eso que nos falta a nosotros. No, él puso la confianza en Dios. Voy a hablar de esta historia que es muy bonita. Si bien hay muchas historias en la palabra de Dios, pero esta me gusta más. La elegí porque este hombre ha tenido de todo. Estoy hablando de Job. Usted leyó la historia, sabe la historia de Job que ocurrió. Un hombre bendecido por Dios. Tenía ganado, tenía riqueza, tenía todo. Y en eso se interpuso entre una conversación entre Dios y Satanás, y hay una condición que Dios le dio a Satanás, le puso límite, por decirlo así, y le dice: quítale todos los bienes de Job, le dice Dios, pero hay una sola cosa que no quiero que toque: su vida. Entonces Dios le da lugar al enemigo, pero hasta cierto punto. Y eso depende de nosotros también a veces, porque le digo esto porque a veces nosotros nos sentimos a veces confiados en este mundo, ¿no? Y a veces nosotros le abrimos la puerta al enemigo, y el enemigo se entra y hace cosas en nuestras vidas, y nos hace por ahí hasta dudar de cosas espirituales o de las que hemos sido nosotros enseñados de que cuando conocimos al Señor hasta el día de hoy. Entonces, caminando en este camino del Señor, el enemigo a veces se infiltra, pero eso pasa porque nosotros le abrimos o le damos lugar al enemigo para que haga en nuestras vidas lo que él quiera. O él va a hacer lo que quiere él, ¿no? Porque eso es la razón del enemigo, desviarnos de la verdad. Y entonces Job le venía relatando la vida de él cuando tiene una conversación entre Dios y Satanás, y le dijo: bueno, haz lo que tú quieras con él. Entonces Satanás le empezó a quitar los bienes, los animales, le quita los hijos, lo pone en una condición humana de salud al límite que no podía más, de una sarna, ¿no? Hasta su misma mujer ahí le dice que blasfeme contra su Dios, ¿no? Le dice: maldice a tu Dios y todo, ¿no? Usted conoce bien la historia, pero ahí Job nunca dijo una palabra. Usted piensa que él lo pensó, él piensa que Job dijo una palabra en contra de Dios. No, por lo que le pasó, por lo que él vivía. Después de tenerlo todo y después no tener nada y vivir estando ahí a punto de morir prácticamente. ¿Qué hace Job? Era un hombre perfecto, era un hombre como Dios lo consideró, un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre recto, un hombre intachable. Dios le puso. Dios es un hombre realmente que en ningún momento omitió una palabra. Y a raíz de todo eso, Dios lo ha bendecido. Por ser un hombre que en ningún momento
porque dijo, va a ver cómo, porque el enemigo le dijo, Satanás le dijo a Dios, sácale todo, va a ver cómo blasfemia. Y en ningún momento él produjo una palabra en contra, ni blasfemió, ni no dijo nada en contra de Dios. Entonces ahí vemos que fue un hombre fiel, se mantuvo hasta el final, y Dios lo ha bendecido con el doble de los bienes que Job tenía. Le dio el doble, dice que le dio doble riquezas, en todo, hijos, doble. Le dio todo, porque eso es lo que hace con un hijo de Dios el Señor. Aquel que se mantenga fiel y no confíe en príncipe de este mundo, Dios lo va a bendecir. Eso tenemos para compartir en este día, mis queridos hermanos, y quiero hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor ha sido muy bueno con mi vida, al menos, y con la suya creo que también ha sido muy buena, y creo que el Señor en estos tiempos creo que va a ser de los que nos pasó, ¿no? De estar en nuestra casa y todo, pero nos sentimos en espíritu unidos, ¿no? Y nos sentimos como hijos de Dios bendecidos también, porque el Señor nos ha cuidado y podemos compartir, nos podemos ver, en pronto nos veremos seguramente cuando pase esto, y nos abrazaremos y estaremos en comunión, y creo que será más la bendición de Dios. Esa es la confianza que tenemos que tener nosotros, hermanos. Vamos a orar un ratito para finalizar este versículo que está en el Salmo 146, versículo 3, que hay más para hablar, pero es un versículo muy profundo para hablarlo más, pero esto es lo que tenía para compartir yo, y bueno, decirle que le quiero, que le amo. Señor Jesús, gracias, Señor, por este día, mi Dios. Gracias por permitirme, Señor, poder compartir, Señor, una porción de tu palabra, mi Dios, y poder transmitir a mis hermanos, Señor, que la confianza esté en ti, mi Dios. Nunca sacar la mirada de ti, porque, Señor, porque tú siempre nos darás, Señor, todo lo que tú te das a tu alcance, mi Dios. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos en cada uno en sus hogares. Bendigo a tus siervos, bendigo, Señor, a toda la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.